¿Usted siente que la guerrilla, que las FARC hoy en día, obviamente aceptando esto del secuestro, pues yo creo que eso simbólicamente es muy importante, ya vamos a llegar allá, ¿por qué llegaron a eso? Que creo que su rol ahí fue clave, pero las FARC se avergüenzan de esos episodios. ¿Usted siente que los comandantes de hoy en el Congreso, cuando recuerdan esto, qué les pasa por la mente? ¿O qué actitud, qué les lee usted? Bueno, yo creo que para ellos la primera opción frente a esto que estamos contando, porque una cosa es uno decir eso en la selva, en el cual, digamos, el mundo fariano permite todo esto, lo justifica y lo convalida. Es decir, yo me acuerdo, por ejemplo, yo les decía a ellos, ustedes están violando los derechos humanos nuestros. Y la respuesta era, los derechos humanos es un concepto burgués. Aquí nosotros no hablamos de derechos humanos. Es decir, ellos tenían formateada toda una lógica. Entonces, ellos salen a este proceso de paz, se insertan en la sociedad y de pronto se dan cuenta que lo que era válido allá no lo es para nada acá. Es decir, están confrontados con el horror de lo que estaba sucediendo. Y yo creo que para ellos la primera opción fue justificarse. Esto era una guerra, nosotros éramos una organización, teníamos unos estatutos, estábamos recibiendo órdenes, bla, bla, bla. Porque a final de cuentas, todos somos seres humanos y todos sabemos que eso es inaceptable. Entonces, ellos van construyendo una narrativa que entra en choque con la conciencia nuestra, de la sociedad colombiana. Y ellos que pensaban que podían justificar eso de esa manera, se dan cuenta que no pasa, y no pasa, y no pasa, y no pasa por ningún lado. Y están ellos comenzando a sentir la reverberación de esta situación. Yo creo que hoy ellos comienzan a tener empatía con el dolor que hicieron, que causaron. Pero este es un proceso muy, muy largo. Muy largo. La toma de conciencia. Hay que primero romper esas especies como de cápsulas mentales en que uno se dice, yo tenía razón de hacer esto porque eso se está comenzando a romper, es la carta. Cuando dicen en esa carta que debieron pensar todas esas familias esperando noticias sin saber dónde estaban los secuestrados, ya hay una reflexión sobre qué pasó con el otro, no qué pasó con nosotros, no cómo es que yo me cuento el cuento a mí mismo, sino qué pasó con el otro. Y después entonces hablan del caso de Andrés Felipe Pérez, que ese fue un caso muy triste. No, de una violencia. Y yo creo que ahí también ese es uno de los hitos de la deshumanización de las FARC. Es decir, cuando ellos en su secretariado, en sus decisiones, toman de conjunto la decisión de negarle a ese niño. Sí o no, pues Era un gesto tan fácil, si hubieran conquistado a Colombia. Es decir, Colombia se hubiera enamorado de las FARC. no, tampoco, pero no sé, pero lo hubiéramos visto algo de corazón. Es que este episodio, todo eso, esa tragedia, ese tiempo, todo fue horroroso. No, y toda esa lógica, porque todas esas negociaciones con Pastrana fueron un tiempo tan, es decir, en que se vio todo lo malo de todo el mundo, lo malo del gobierno, lo malo de las FARC, todo era pequeño, todo era mezquino. Es decir, yo creo que los colombianos teníamos esa sensación de que no, y la verdad, ni ellos, ni el Estado, pero ni las FARC, y sobre todo las FARC hubieran podido realmente liderar un proceso en ese momento mucho más audaz. No fueron capaces, no tenían la conciencia, estaban jugando otra cosa, estaban ganando tiempos, estaban armando, estaban convencidos de que podían ganar la guerra militarmente.
eh, y, y lo que hicieron fue perder el contacto con el pueblo colombiano. Yo creo que ahí las FARC cortó. A partir de ahí los colombianos no, ya no podía haber ni siquiera de decir, bueno, pero es que hay mucha injusticia en Colombia, hay gente que se muere de hambre, ya ni eso tenía cabida. Hubo un divorcio mental con las FARC muy, muy fuerte. Obviamente ese divorcio yo lo viví como secuestrada, porque yo me acuerdo, es decir, pensar, espero que no haya negociación con estos tipos, espero que nos rescaten militarmente, porque es que esta gente está en un cuento es decir, no son honestos con Colombia. Era lo que yo veía cuando yo estaba en cautiverio. Y ahora piensa que son honestos. Después de esa carta, cuénteme por qué ellos terminan escribiendo esa carta, que fue tan sorpresiva. Pues mire, la verdad hay un punto que es interesante y es una de las cosas que tú estás, digamos, trayendo como sobre la mesa. Y es que no había presión, no hubo presión, nadie estaba esperando nada. Es decir, ya estábamos todos como diciendo, esta gente se quedó ahí. Por eso fue tan sorpresivo, porque es decir, no había como ninguna posibilidad para ninguno de nosotros de decir, no, pues es que lo hicieron por oportunismo, o porque hay elecciones, entonces tienen que ganar puntos, o están esperando. No, no. Es más, cuando uno mira las declaraciones de ellos en la JEP, hay cosas que ellos ya comienzan a decir. Ellos piden perdón, lo dicen en varias oportunidades. Ellos, pero no tienen, es muy formateada la narrativa de ellos, muy endoctrinada, muy como... Cambio la carta, abre un corazón, hablan de corazón. Es decir, hablan de que nos están hablando desde el corazón. Yo me acuerdo cuando yo leí eso y dije, wow, tienen corazón.